La Biblia describe los falsos dioses de este mundo como mera obra de las manos de los hombres. El Salmo 115 y del versículo 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Vemos este tipo de ignorancia con los profetas de Baal en el monte Carmelo, con Elías en la Primera de Reyes, capítulo 18. Preparan el sacrificio para su ídolo muerto. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Pero no hubo ninguna voz. Nadie respondió. Elías empezó a burlarse de ellos. Dijo: clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Así que clamaron aún más. Se cortaron para demostrar su sinceridad. Pero la Biblia dice: no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Y luego apareció el verdadero Dios. Respondió a quien realmente le conocía. Dios no es como los dioses de este mundo. Él habla. Hoy adoramos porque Dios ha hablado. Leemos la Biblia porque Dios ha hablado. Toda escritura es inspirada por Dios. No volverá vacía. Si está en la Biblia, Dios te está hablando. Dios es quien se comunica, decreta, prometa y ordena. Se nos revela a sí mismo. Esta revelación de sí mismo es un acto de gracia, de autorrevelación. Dios tiene un conocimiento perfecto de sí mismo. Nadie fuera de Dios tiene naturalmente ningún conocimiento de Dios. Para que Dios sea conocido por alguien, debe revelarse a sí mismo. Y se revela. Y lo hace para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. Esta graciosa revelación de Dios a los hombres tiene un comienzo. Comenzó en la creación. El apóstol Juan comienza su evangelio con esta verdad en Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio ya existía el verbo. El verbo. Antes de que Dios creara el mundo, el verbo era eternamente la expresión exacta
de su naturaleza, la comunicación de sí mismo, el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, el Hijo unigénito de Dios, la revelación de Dios a través de Cristo el Verbo. A través del Verbo, Dios nos habla primero en la creación. El versículo 3 a 4 de Juan capítulo 1 dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio del Verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Salmo 33, versículo 9 dice: porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Creó todas las cosas de la nada, ex nihilo. Todo a través del Verbo. Cuando hablamos de que Dios creó a través del Verbo, no nos referimos solo a la palabra en la página. Nos referimos por el mandato de Dios a través del Hijo de Dios. Quiero ser claro. El testimonio de la creación es evidente. Es evidente. La revelación de Dios está siempre delante de ti. No está solo en el acto inicial de la creación. También está en el hecho de que en Él todas las cosas permanecen, como dice en Colosenses capítulo 1. En el Salmo 19, David dijo: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba. Se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. ¿Te has fijado en todo ese lenguaje sobre el habla que acabo de leer? Palabras como proclama, mensaje, voz, palabras. La creación es un sermón para toda la humanidad. La creación de Dios se llama libro de la naturaleza o revelación general. Revelación general. Aunque no tengas la Biblia, Dios se da a conocer a través de su creación. Da a conocer su bondad y su ira. Incluso tú, que formas parte de su creación, has sido hecho a su imagen. Él te ha dado la capacidad de recibir esta revelación. Ha puesto en tu interior un corazón para reflexionar sobre ello. Todo ser humano
puede hacerlo. Y es un acto de gracia de Dios. Una manera de considerar la revelación de Dios es pensar en ella en tres categorías. En primer lugar, hay la revelación general. Revelación general. Es la revelación de Dios a través de su obra en la creación. Tanto en la creación inicial como en su mantenimiento. De esto hablaremos hoy. En segundo lugar, hay la revelación especial. Revelación especial. Es el propio discurso de Dios revelado en su palabra, la Biblia. Es especial porque no se da a todos a través de un medio natural. Se da a algunos a través de un medio especial, supernatural. Y estas pocas personas están llamadas a predicar esta revelación a todos los hombres. En tercer lugar, hay la revelación aplicada. Revelación aplicada. Es la operación del Espíritu Santo en las almas de los hombres. El Espíritu de Dios actúa a través de la palabra de Dios para transformar el corazón. Todos estos son tipos diferentes de revelación, pero no dejan de coincidir. Por ejemplo, no podemos comprender plenamente la revelación general de la creación sin la Biblia. No hay revelación aplicada del Espíritu sin recibir la revelación especial. El fundamento de la revelación especial es la revelación general. En definitiva, Dios tiene mucha gracia a revelarse a nosotros. Así pues, consideremos ahora la revelación general. Vayan conmigo en sus Biblias a nuestro texto principal, a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, del versículo 18 a 25. Romanos capítulo 1, del versículo 18 a 25. Porque la manera en que está escrito este texto, vamos a tomarlo como un todo. Vamos a destacar 3 puntos. Pero cada uno de estos 3 puntos va a estar mezclado en casi todos de los versículos. Estos son nuestros 3 puntos. Primero, quiero que consideres la revelación general de Dios. La revelación general de Dios. En segundo lugar, quiero que consideres el rechazo universal del hombre. El rechazo universal del hombre. Y por último, quiero que consideres la justa retribución de Dios. Retribución de Dios. Al final, esto es lo que aprenderemos. Dios se ha revelado claramente a todos los hombres. Todos los hombres han sido hechos a imagen de Dios. Todos los hombres han rechazado la revelación de Dios, restringiendo la verdad. Por eso todos los hombres no tienen excusa y serán juzgados. Ahora leamos Romanos capítulo 1, del versículo 18 a 25. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
a injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Observa que no solo la bondad de Dios se revela en la belleza de la naturaleza. El versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Esta es la ira que pertenece a Dios. Viene del cielo. Tenemos múltiples ejemplos de la ira de Dios en las Escrituras. La ira de Dios contra las naciones. Naciones como Asiria, Egipto y Babilonia. La ira de Dios contra los individuos desobedientes. Individuos como Coré, Nadab, Abiú. Incluso Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 49, yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. La Biblia habla constantemente de una ira futura venidera. El día del Señor, un día en el que se dará un castigo eterno a todos los malvados. Pero esta ira de la que leemos en Romanos capítulo 1 no es simplemente una ira futura. Se revela ahora mismo. Dios está derramando actualmente su ira. ¿Y por qué derrama esta ira? Dice que es contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad es todo lo que es irreverente, todo lo que no respeta la santidad, la majestad y el carácter perfecto de Dios. La injusticia es todo lo que viola su voluntad. Cualquier conducta ilícita. Estas dos palabras representan la suma total de la maldad y la rebelión del hombre. Cuando consideras la rebelión del hombre en el pecado contra la perfección y la santidad de Dios, verás cómo es justo que Dios tenga una ira perfecta contra el hombre.
La santidad perfecta e infinita exige una ira perfecta e infinita. Algunas personas ven a Dios como pasivo y estoico. Lo ven como indiferente. Actualmente es iracundo y lo será en el futuro. Está eternamente lleno de ira. El hecho de que aún no sientas toda la fuerza de su ira no significa que no esté allí. El hecho de que puedas restringir la verdad no significa no esté allí. Él es un Dios que se indigna cada día contra el impío. También vemos la evidencia de esto a nuestro alrededor. La muerte, la enfermedad, el desastre, la desesperación. Está en las noticias todos los días. Este mundo, antes de la caída, solo daba testimonio de la bondad de Dios. El Génesis capítulo 1 repite muchas veces que Dios vio que era bueno. Pero ahora, después de Génesis capítulo 3, la caída del hombre, vemos los efectos de la maldición mezclados con esta bondad. Hay catástrofes y calamidades físicas que apuntan al futuro juicio de Dios. Hay guerras y rumores de guerras. Hay hambrunas, pestes, terremotos y huracanes. Esto no es el cambio climático. Esto no es lo de siempre. Esto es el juicio de Dios. Más aún vemos el abandono de Dios. Mira conmigo a partir del versículo 24 de Romanos capítulo 2. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Sigamos mirando a partir del versículo 16. Da más detalles de por qué los entrega. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Los que no se vuelven a confiar en Cristo se describen con más detalle en Romanos capítulo 2, a partir del versículo 5. Dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón
no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Como apunte, la última muestra de la ira de Dios está en la cruz. La ira de Dios se derramó sobre su Hijo. En odio al pecado y en amor a su propio pueblo. Si su propio Hijo sufrió el castigo de su ira, ¿crees que tú escaparás? En nuestro texto de Romanos capítulo 1, no solo vemos revelar la ira de Dios, también vemos revelar a su naturaleza justa. Mira el versículo 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente o claro dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente o se lo hizo revelado. ¿Qué aspectos específicos de esta naturaleza se nos han revelado? El versículo 20 nos lo dice. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Vemos que estos son entendidos por medio de lo creado. Lo que era invisible ahora lo vemos claramente. Esto es general. Está al alcance de todos. Y todos están sin excusa. Por esta verdad podemos decir que no existen los ateos. Simplemente restringen la verdad. Simplemente son más agresivos que otros. Saben que hay un Dios. Simplemente no quieren que haya un Dios. Han recibido la revelación general de la ira y la naturaleza de Dios. Puedes mirar a su alrededor y ver su impresionante poder ante ti. Cuando miras al cielo, el horizonte de la playa, los picos de las montañas, el calor del sol, la dureza del invierno, ves su sabiduría en la hormiga, su inteligencia en la variedad de animales y plantas. Incluso la autonomía humana es un diseño maravilloso. Ves un atisbo de eternidad en nuestra exploración del espacio exterior. Un universo tan grande que nunca podríamos explorarlo todo. Incluso el océano está todavía inexplorado. Todavía hay muchas criaturas por descubrir. Esto no es un accidente.
como hemos leído antes en el Salmo capítulo 19, es una revelación de Dios. Lo hizo así a propósito. Él habla así a propósito. Él revela todas estas cosas para que las veas. En la creación, Dios ha revelado su ira y su naturaleza. Y eso nos lleva al siguiente punto. El hombre lo ha rechazado universalmente. El hombre lo ha rechazado universalmente. Los hombres contemplan toda la revelación de Dios y se dicen a sí mismos que este Dios no les gobernará. ¿Y cómo hacen esto los hombres? Lo hacen por medio de su pecado. En el pecado, los hombres eligen creer algo diferente a lo que está revelado. Dios se ha revelado claramente a sí mismo, pero los hombres con injusticia restringen la verdad, como dice en Romanos capítulo 1. Pero, ¿por qué lo hace el hombre? Porque en cuanto los hombres reconocen quién es Dios, quién es Él en su naturaleza, quién es Él según su ira, tendrán que reconocer que son responsables ante Él. Tendrás que reconocer que Él es su dueño, que estás aquí por Él, que tu vida no es sobre ti, que tu vida es en realidad la suya. Escucha el último verso de este poema Invictus de William Ernest Henley, traducido en español. Si hablas inglés, es probable que hayas escuchado este poema. Es un poema que habla del control del hombre sobre sí mismo, de su autonomía. Dice, ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. En inglés es aún peor. Incluso hace referencia a la Biblia como el pergamino del que proceden esos castigos. La verdad es que no eres el amo de tu destino. La verdad es que no eres el capitán de tu alma, Dios lo es. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Esta supresión de la verdad es una prueba de tu hostilidad hacia Dios. Dices que Él no tiene derecho a gobernar su creación. Dices que eres tú mismo. Dices que nadie reina sobre ti. Y como estás hecho a imagen de Dios, sabes que esto no es cierto. Así que encuentras más formas de suprimirlo. Algunas personas recurren a las drogas. Algunos recurren al alcohol. Algunos recurren a la inmoralidad sexual. Algunos recurren al sueño. Algunos recurren al entretenimiento, a los pasatiempos y a muchas otras cosas. Intenta silenciar el testimonio de Dios dentro de ti, pero es vano, es inútil. No tienes excusa. No podrás decir, no
no lo sabía en el día del juicio. Aunque nunca hayas conocido la Biblia, aunque nunca hayas oído el Evangelio, eres culpable de tu pecado. A veces cuando la gente oye eso, piensa que no es justo. Pero debes recordar que Dios no te debe nada. No te debe ninguna revelación. Y no te debe la salvación. Pero consideremos la salvación. ¿Puede alguien salvarse a partir de esta revelación general? ¿Puede salvarse por mirar la creación y ver la ira y la naturaleza de Dios? No. ¿Por qué? Porque la revelación general no contiene el Evangelio. Pero si contiene suficiente información para dejarte sin excusa. Mira conmigo a Romanos capítulo 1, empezando por el versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay un conocimiento de Dios disponible en la creación. Y ninguno de nosotros puede afirmar que haya obedecido ese conocimiento. Ese es el rechazo universal, pecaminoso del hombre. Ahora consideremos brevemente nuestro último punto, la justa retribución de Dios. No hay mucho más que decir. Porque a estas alturas debe ser obvio. Mira conmigo los versículos 24 a 25. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Si eres tan insensato como para creer que Dios no existe, o si eres lo suficientemente insensato como para creer que Dios no está lleno de ira, o tan insensato como para creer que eres amo de tu propia vida, o como para creer que tienes algún valor comparado con este Dios, Dios te entregará. Te entregará a los deseos que producen tus perversas creencias. Te dejará tener lo que quieres. Te dejará creer en esa mentira. Y llegará el día de tu juicio. Estarás ante Dios. Y no habrá nadie a quien culpar sino a ti mismo, porque Dios se ha revelado a ti y tú has rechazado su graciosa revelación. Algunos podrían pensar en esto como si hubiera algún fallo en Dios.
¿Se reveló Dios en la creación simplemente para juzgar? No. De hecho, es una gracia de Dios revelarse a sí mismo. Recuerda que no solo revela su ira en la naturaleza, también revela su propia naturaleza bondadosa. Todos disfrutamos de la belleza de la creación, del sabor de la comida, del tiempo primaveral y de muchas otras cosas. El problema no es la revelación. El problema es nuestro pecado. Considera a Adán antes de la caída. Imagina su disfrute. Él también recibió esta revelación. El problema no es la revelación. El problema es nuestro pecado. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta es mirar a aquel por el que el mundo ha sido creado. Aquel a quien la revelación especial nos da la solución. No encontrarás la respuesta en la creación, pero sí encontrarás la respuesta en la Biblia. Nuestra respuesta es mirar a la única solución de Dios en Jesucristo. Jesucristo ha tomado sobre sí la ira de Dios. La misma ira que ves revelada incluso ahora. La misma ira que se revelará en el último día. La ha tomado en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, no murió por todos. Murió por los que se consideran injustos. Murió por aquellos que entienden que la ira que ven revelada en la naturaleza viene a por ellos. Murió por aquellos que entienden que sería una tontería despreciar la bondad de Dios. Incluso la bondad de Dios que experimentan en la creación. Murió por aquellos que harían lo que Él les ordena. ¿Qué es lo que te ordena hacer? Te ordena que confíes en Él con fe y que no confíes en nada más. Te ordena que te apartes de tu pecado en arrepentimiento. No para ganar algo de Él. Pero si realmente crees que Cristo ha muerto por los pecadores como tú, ¿continuarías en el pecado? No. En cambio, vivirías para Él con gratitud. Al final, ¿qué es lo que Jesús te proporciona? Proporciona la justicia. Una justicia que solo viene de Dios. Y esa justicia se revela en la Biblia, la revelación especial de Dios. Terminemos leyendo la revelación de la justicia de Dios en Jesucristo en Romanos capítulo 3, del versículo 21 a 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.
Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Oremos. Padre del cielo, te alabamos porque te has revelado en la creación. Y reconocemos que no tenemos excusa. Padre, ayúdanos a ser humildes y a prestar atención a tu revelación y a mirar a Jesucristo, aquel al que apunta toda la revelación. Ayúdanos a ver la gracia en tu revelación. Ayúdanos a confiar en Jesucristo. Ayúdanos a apartarnos de nuestro pecado con un auténtico arrepentimiento, Padre. Ayúdanos a no ser los que suprimen la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.